El sol apenas había coronado la meseta cuando el desafío resonó por todo el valle de Dry Creek como un trueno antes de la tormenta. La noticia se extendió más rápido que un incendio en la salvia. Una viuda con fuego en los ojos y acero en la voz había lanzado el guante que separaría el trigo de la paja, a los vaqueros de los impostores, a los hombres de los niños. Su nombre era Catherine Sterling, y era dueña del mejor caballo de este lado del Río Grande. Un semental negro llamado Tempest, de 17 manos de alto, con ojos como carbones y un espíritu que nunca había sido domado. Ni por los 25 hombres que lo habían intentado, ni por los domadores de lengua plateada que habían llegado desde tan lejos como Kansas City con sus cuerdas, sus fanfarronadas y su orgullo herido. Pero Catherine Sterling no buscaba cualquier jinete. Buscaba un vaquero de verdad, del tipo que había sido su difunto esposo antes de que la tisis se lo llevara al sepulcro 3 inviernos atrás. De un tipo que entendía que ganarse el respeto de un caballo era diferente a quebrar su voluntad. Del tipo que sabía que algunas cosas en este mundo no se podían conquistar, solo acompañar. Así que hizo su proclama en la tienda general una mañana de martes, cuando todo el pueblo estaba escuchando. Si eres un vaquero de verdad, demuéstralo con mi semental. Montalo durante 10 minutos sin que te tire, y te pagaré $50 en oro. Pero si no lo logras, no vuelvas a mi rancho fingiendo ser lo que no eres. $50 era más dinero del que la mayoría de los hombres veía en 6 meses. Suficiente para comprar un buen terreno, para empezar una vida, para hacer que un hombre creyera que podía tomar atajos hacia la gloria. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Llegaron en oleadas. Primero los muchachos locales, los que habían crecido pensando que sabían de caballos porque habían montado mulas de arado a la iglesia los domingos. Luego los vagabundos, hombres curtidos con manchas de tabaco y cuentos altos, que creían haber visto suficiente país como para manejar cualquier criatura de 4 patas. Finalmente llegaron los profesionales, jinetes de rodeo y domadores, que llevaban su reputación en el andar y su fracaso en la cojera al marcharse. Cada hombre que se acercaba a Tempest creía tener la respuesta. Algunos llegaban con látigos, pensando que el miedo lo haría someterse. Otros traían terrones de azúcar y palabras suaves, creyendo que podían engatusarlo para subir a su lomo. Unos pocos aparecían con artefactos elaborados, cuerdas y poleas, correas de cuero diseñadas para forzar la obediencia. Pero Tempest tenía sus propias ideas sobre la obediencia. El primer hombre duró 8 segundos. El semental se encabritó como un ángel oscuro alcanzando el cielo, luego se retorció de lado con una violencia que envió al jinete volando contra la cerca del corral. El segundo llegó a los 15 segundos antes de que Tempest decidiera que ya había tenido suficiente y corcoveó con una precisión que habría impresionado a un matemático. El tercero, cuarto y quinto aprendieron que el orgullo precede a la caída, y que a veces la caída viene acompañada de huellas de pezuñas. Al final de la primera semana, el médico del pueblo había tratado más costillas magulladas y egos heridos que desde la última estampida de ganado que salió mal. Pero seguían llegando. La noticia se había extendido más allá del valle de Dry Creek. Ahora venían vaqueros de condados vecinos, atraídos por el desafío y el oro como polillas a una llama que cegaramente los quemaría. Catherine Sterling lo observaba todo desde su porche, con los brazos cruzados y expresión tan ilegible como la piedra. Algunos murmuraban que era cruel, que ponía a los hombres a fallar por su propio divertimento. Otros decían que estaba tentando al destino, que ningún caballo valía los huesos rotos en su corral. Pero Catherine sabía algo que ellos no sabían. Sabía que su esposo había montado a Tempest. Una sola vez, el día antes de morir, cuando la fiebre ya lo quemaba como un rayo de verano. Había salido al corral y, de alguna manera, aquel semental salvaje le había permitido subir. Durante 10 minutos se movieron juntos como si bailaran al son de una música que solo ellos podían oír, hombre y caballo en perfecta armonía, dando vueltas al corral con una gracia que hacía que verlo fuera como presenciar algo sagrado. Cuando su esposo finalmente desmontó, sus ojos brillaban con algo más que fiebre. Ese caballo sabe cosas, Catherine, le había susurrado. Está esperando al hombre adecuado, alguien que entienda lo que significa ser libre. Ahora,
3 años después, ella seguía buscando a ese hombre. El 15º aspirante llegó un jueves. Era joven, tal vez de 22 años, con el pelo decolorado por el sol y la clase de confianza que aún no había sido puesta a prueba por suficientes fracasos. Duró 12 segundos, lo cual fue impresionante hasta que Tempest decidió añadir un poco de creatividad al descenso. El muchacho aterrizó de cara en el abrevadero, salió escupiendo y maldiciendo, y se marchó del pueblo sin mirar atrás. El 20º aspirante era diferente, mayor, más callado, con cicatrices en las manos que hablaban de trabajo real con animales reales. Se acercó a Tempest con paciencia, pasó una hora solo de pie junto a la cerca, dejando que el semental lo midiera. Cuando finalmente entró al corral, había esperanza en el aire, espesa como la humedad del verano. Duró casi 4 minutos antes de que Tempest le recordara que paciencia y asociación eran dos cosas completamente distintas. Para cuando el 25º hombre cojeó alejándose del rancho Sterling, con la derrota colgando de él como un abrigo mojado, todo el condado hablaba. Algunos decían que el desafío de Catherine era imposible. Otros aseguraban que el caballo estaba tocado por el diablo mismo. Unos pocos viejos sabios sugerían que quizás, solo quizás, el hombre adecuado simplemente no había llegado aún. Pero Catherine Sterling seguía esperando, porque había visto lo que era posible. Había visto a su esposo y a ese semental moverse como dos partes del mismo alma. Y sabía que ese tipo de conexión no se podía forzar, comprar ni golpear hasta hacerla existir. Tenía que ganarse. Tenía que ser real. Y en algún lugar allá afuera, ella creía, había un vaquero de verdad que lo entendería. A millas de distancia, en una cabaña de línea que olía a café molido y cuero viejo, un hombre llamado Jake Morrison estaba sentado junto a un fuego agonizante, escuchando al viento contar historias a través de las grietas de los troncos. Había oído los rumores que viajaban por los senderos ganaderos como matas rodantes. Historias de un semental negro imposible de montar y del desafío de una viuda que había quebrado a más hombres que un invierno duro. Jaque había estado solo tanto tiempo que la soledad se sentía como una vieja amiga. Trabajaba los pastos lejanos para el rancho Double Bar, revisando cercas y curando ganado enfermo, viendo a otros humanos tal vez una vez al mes cuando iba al pueblo por provisiones. Era un trabajo honesto que pagaba un salario honesto, y le sentaba bien a un hombre que había aprendido que las personas podían herirte de formas que el ganado nunca haría. Pero algo en esas historias lo inquietaba. No el oro, aunque $50 comprarían muchos frijoles y tocino. No el desafío, aunque había montado su cuota de caballos difíciles. Era algo más. Algo que le susurraba en los momentos tranquilos entre el sueño y la vigilia, cuando las defensas de un hombre estaban bajas y la verdad podía colarse como la luz matutina por una persiana rota. Tal vez era la forma en que se contaba la historia, no como un concurso para ganar, sino como una prueba para aprobar. No como un caballo para quebrar, sino como una asociación para forjar. O tal vez era simplemente que Jake Morrison había estado huyendo de algo tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía correr hacia algo. Había sido un hombre diferente una vez, antes de que la guerra lo cambiara. Antes de ver lo que los hombres podían hacerse unos a otros cuando olvidaban que se suponía que eran humanos. Antes de aprender que a veces la única forma de sobrevivir era dejar de preocuparse por cualquier cosa más allá del próximo aliento. Pero los caballos eran diferentes. Los caballos no mentían ni traicionaban ni te dejaban sangrando en una zanja porque discrepaban de tu política. Los caballos eran honestos en su miedo y su confianza, en su ira y su afecto. Un caballo te decía exactamente lo que pensaba de ti, y si eras lo bastante listo para escuchar, podrías aprender algo valioso. El fuego crepitó, enviando chispas chimenea arriba como pequeñas oraciones buscando el cielo. Jake se apretó más el abrigo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Al amanecer, ensillaría su caballo y cabalgaría hacia el valle de Dry Creek. No por el dinero, no por la gloria, sino porque a veces un hombre tenía que descubrir de qué estaba hecho, aunque el descubrimiento lo rompiera. Especialmente si el descubrimiento lo rompiera. Porque Jake Morrison sospechaba que ya llevaba mucho tiempo roto. Y tal vez, solo tal vez, era hora de ver si las piezas podían volver a juntarse de una forma que tuviera sentido.
El viento exterior se hizo más fuerte, sacudiendo las ventanas como espíritus inquietos exigiendo atención. Dentro de la cabaña, un vaquero solitario cerró los ojos y soñó con sementales negros y segundas oportunidades. Sin saber que al día siguiente comenzaría el viaje que definiría el resto de su vida. La mañana llegó fría y afilada como vidrio roto. Jack Morrison ensilló su caballo en la luz gris antes del amanecer, sus manos moviéndose en gestos familiares mientras su mente lidiaba con dudas que se multiplicaban como sombras. Había empacado ligero, café, tasajo, un rollo de cama atado detrás de la silla, y la clase de determinación callada que viene de un hombre que finalmente había dejado de huir de su propio reflejo. El viaje al valle de Dry Creek lo llevó por un paisaje que cambiaba con cada milla. Praderas ondulantes dieron paso a mesetas rotas, luego descendieron a valles donde los álamos se abrazaban a los arroyos estacionales como viejos amigos compartiendo secretos. Su caballo, un vallo firme llamado Capper, avanzaba por senderos de ganado y caminos de ciervos con la seguridad de un animal que había visto suficiente terreno difícil como para saber qué piedras aguantarían y cuáles rodarían. Al mediodía, el sol había quemado el frío matutino, y Jack pudo ver el valle extendiéndose debajo de él como una tierra prometida que podía ofrecer salvación o condenación, dependiendo de lo que un hombre trajera al trato. El humo subía de chimeneas lejanas, y podía distinguir los patrones geométricos de pastos cercados tallados en las curvas naturales del paisaje. Pero fue el sonido lo que lo alcanzó primero. Un sonido como trueno contenido en un espacio demasiado pequeño, como furia hecha carne y pezuñas. Incluso desde media milla, Jack podía oír el desafío de Tempest resonando contra las paredes del valle, una declaración que decía más sobre la libertad y la salvaje naturaleza que cualquier poema jamás escrito. Las orejas de Capper se irguieron, y Jack sintió algo removerse en su pecho que no había sentido en años. No exactamente emoción, sino reconocimiento, como un llamado similar a través de la distancia entre lo que era y lo que podría ser. El rancho Sterling se asentaba en un cuenco natural de tierra, donde el agua de manantial se acumulaba y la hierba crecía espesa incluso en años secos. Era el tipo de propiedad que hablaba de planificación cuidadosa y trabajo duro, donde cada poste de cerca había sido colocado con propósito, y cada edificio situado para captar el sol matutino mientras bloqueaba lo peor del viento invernal. Pero los ojos de Jack fueron directamente al corral, donde una multitud se había reunido como espectadores en un ahorcamiento. Otro aspirante había llegado antes que él. Jaque desmontó al borde de la multitud y llevó a Capper a un poste cerca del granero. Los hombres reunidos alrededor del corral eran la mezcla habitual que se encuentra en cualquier espectáculo en país ganadero, vaqueros de ranchos locales, ciudadanos con manos suaves y opiniones duras, vagabundos que seguían la emoción como perros tras migas de tocino. Todos observaban a un hombre con chaparreras elegantes y espuelas de plata acercarse al semental negro con la clase de andar que anunciaba que nunca había conocido un caballo que no pudiera dominar. Tempest estaba en el centro del corral como una tormenta hecha carne. Su pelaje era negro como agua de medianoche, tan oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su cuello se arqueaba con el orgullo de algo que nunca se había inclinado ante la voluntad de ningún hombre. Y cuando se movía, era con el poder fluido del relámpago controlado. Esto no era solo un caballo, comprendió Jack. Era algo más cercano a una fuerza de la naturaleza que por casualidad tenía 4 patas y un corazón. El aspirante se acercó con una cuerda en una mano y confianza chorreando como sudor de verano. Claramente lo había hecho antes, conocía todos los trucos, tenía la clase de reputación que lo precedía como polvo antes de una tormenta. La multitud murmuró aprobación mientras comenzaba a trabajar la cuerda, formando un lazo con facilidad practicada. Pero Tempest había visto cuerdas antes. Cuando el lazo se asentó sobre su cuello, la reacción del semental fue inmediata y devastadora. Se encabritó sobre sus patas traseras, las delanteras pateando el aire como si intentara arañar el cielo, luego bajó con una fuerza que sacudió la tierra. La cuerda se aflojó mientras giraba de lado, usando moumente mi geometría para crear una abertura que el aspirante nunca vio venir. El hombre golpeó el suelo lo bastante fuerte como para sacarle el aire de los pulmones y la arrogancia de la postura.
Rodó lejos de las pezuñas del semental, se levantó jadeando y polvoriento, y por un momento Jack pensó que podría ser lo bastante listo para quedarse abajo. Pero el orgullo hace tontos a hombres mejores que este, y volvió a agarrar la cuerda. La paciencia de Tempest tenía límites, y este aspirante acababa de encontrarlos. Lo que siguió no fue bonito. El semental no solo corcoveó. Orquestó una sinfonía de violencia controlada que hablaba de años lidiando con hombres que pensaban que podían tomar por la fuerza lo que solo se podía dar libremente. Se retorció y giró, se encabritó y volteó, usando todos los trucos que la evolución y la experiencia le habían enseñado sobre cómo deshacerse de pasajeros no deseados. El aspirante duró quizás 30 segundos antes de que Tempest decidiera que la conversación había terminado. Un último corcovo decisivo envió al hombre volando hacia la cerca con suficiente fuerza como para hacer temblar los postes. Aterrizó en un montón de cuero caro y orgullo herido, luego gateó hacia la cerca como un hombre tratando de recordar cuál era el lado de arriba. La multitud ya se dispersaba, murmurando entre sí sobre caballos imposibles y desafíos tontos. Cuando Jack finalmente la vio claramente por primera vez, Catherine Sterling estaba en el porche de la casa como si estuviera sosteniendo corte con el cielo mismo. No era hermosa de la forma que detenía conversaciones en los salones, pero había algo en ella que te hacía olvidar apartar la mirada. Su cabello era del color de las hojas de otoño, recogido de una forma que enmarcaba un rostro que había aprendido a resistir tormentas sin romperse. Su vestido era práctico más que bonito, pero le quedaba como buen cuero a las manos de un trabajador, moldeado por el propósito y fortalecido por el uso. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Jack. Eran del color del cielo invernal, grises con toques de azul que sugerían profundidades a las que quizás nunca llegarías al fondo. Eran los ojos de alguien que había amado profundamente y perdido por completo, que había sido quebrada y se había reconstruido más fuerte que antes. Eran ojos que habían visto a través de las pretensiones de 25 hombres y los habían encontrado faltos. Ahora esos ojos miraban a Jack con la clase de evaluación que podía pesar el alma de un hombre y encontrarla digna o deficiente en el espacio de un latido. Se sintió expuesto bajo esa mirada, como si ella pudiera ver más allá de todas sus defensas cuidadosamente construidas hasta el hombre asustado y vacío que había estado tratando de esconder tanto tiempo. «¿Vienes a probar suerte con mi caballo?», llamó desde el porche, su voz clara a través de la distancia. Jaque tocó el ala de su sombrero, un gesto que venía de algún lugar más profundo que los modales. «Lo estoy pensando, señora». Ella lo estudió un largo momento, observando su equipo gastado pero bien cuidado. La forma en que se movía alrededor de los caballos como si perteneciera a su mundo, la confianza callada que venía de años de trabajo honesto más que de fanfarronería vacía. ¿Qué te hace diferente de los demás? Era una pregunta justa, y Jack se encontró considerándola seriamente en lugar de buscar la respuesta fácil. ¿Qué lo hacía diferente? No era más fuerte que algunos de los hombres que lo habían intentado. Ciertamente no era más rico ni mejor conectado. No tenía una reputación que lo precediera, ni habilidades que lo distinguieran de cualquier otro vaquero que hubiera aprendido su oficio en el lomo de caballos difíciles. Pero tal vez esa era la respuesta. «No puedo decir que sea diferente, señora», dijo finalmente. «Pero no estoy aquí para probarle nada a nadie. Ni a usted, ni a esa multitud. Ni siquiera a mí mismo. Solo estoy aquí para ver si ese caballo y yo podríamos encontrar un terreno común». Algo cambió en la expresión de Catherine Sterling, un ablandamiento en los bordes que sugería que sus palabras habían dado en el blanco. Bajó del porche con la gracia fluida de alguien que había aprendido a moverse eficientemente en un mundo que no desperdiciaba movimientos, y Jack captó el aroma a jabón de lavanda y trabajo honesto cuando se acercó. «¿Cómo te llamas, vaquero?» «Jake Morrison, señora. Trabajo en las cabañas de línea para el Double Bar, al norte de aquí». «Catherine Sterling». Extendió la mano, y cuando Jack la tomó, se sorprendió por la fuerza en su apretón, los callos que hablaban de trabajo real con consecuencias reales. «¿Alguna vez has estado casado, Jake Morrison?» La pregunta lo tomó desprevenido, no porque fuera inapropiada, sino porque iba directo a algo que había estado evitando durante años. «No, señora».
Estuve cerca una vez, antes de la guerra. Después de eso. Dejó que las palabras se apagaran, esperando que ella entendiera lo que no podía decir del todo. Ella sintió como si hubiera esperado esa respuesta. Mi esposo podía montar a ese caballo. El único hombre que lo logró. ¿Sabes por qué? Jake estudió a Tempest, que aún paseaba por el corral con la energía inquieta del relámpago enjaulado. Supongo que porque no intentó quebrarlo. Esa es parte. La voz de Catherine llevaba una nota de aprobación. Pero hay más. Entendía que algunas cosas en este mundo valen más como compañeros que como posesiones. Que la verdadera fuerza viene de saber cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. Que ganarse la confianza es diferente a exigir obediencia. Estaba hablando de más que caballos. Ahora Jack se daba cuenta de que hablaba del tipo de hombre que había sido su esposo, del tipo de hombre que ella buscaba, del tipo de hombre que podría entender que algunos desafíos no estaban hechos para conquistarse, sino para trascenderse. Las reglas son simples, continuó Catherine. Quédate en su lomo 10 minutos sin que te tire, y ganas los $50. Pero si te tira, te vas y no vuelves. Entendido, señora. No lo intentes a menos que estés seguro, porque una vez que entres en ese corral, no hay vuelta atrás a quien eras antes. Jake miró el corral, luego a Catherine Sterling, y sintió que algo encajaba en su pecho, como una llave encontrando su cerradura. Señora, hace mucho que no estoy seguro de nada, pero de esto estoy seguro. Ella lo estudió un momento más, luego asintió una vez. Entonces mejor te familiarizas con el primero. La mayoría de los hombres simplemente saltan la cerca como si montaran un caballo de domingo. A Tempest no le gusta esa clase de presunción. Jake se acercó al corral despacio, sus botas haciendo sonidos suaves en la tierra compacta. Los pocos espectadores restantes se habían acercado más, sintiendo que este vaquero podría ser diferente de la parata de fracasos que habían presenciado. Pero Jack apenas los notó. Su atención estaba fija en el semental que lo observaba con ojos como diamantes negros, inteligentes, calculadores y completamente sin miedo. Tranquilo, compañero, dijo Jack en voz baja, su voz no viajando más allá de las orejas del caballo. No escaló la cerca. En cambio, se apoyó en los travesaños y simplemente esperó, dejando que Tempest lo midiera de la misma forma que él medía al semental. Tempest se acercó con la cautela curiosa de algo salvaje que había aprendido a esperar lo peor de los humanos, pero que aún no había renunciado del todo a encontrar algo mejor. Llegó a unos 10 pies de la cerca y se detuvo, las narices dilatadas captando el olor de Jack. Las orejas del semental se movían adelante y atrás, leyendo señales que la mayoría de los hombres nunca aprenden a enviar. Ya has tenido suficiente de tontos, ¿verdad?, murmuró Jack. Hombres que creen que pueden tomar lo que nunca ofreciste dar. Pero esto no es sobre eso, ¿verdad? Tempest dio otro paso más cerca, luego otro. Jake permaneció perfectamente quieto, sin extender la mano, sin exigir, solo estando presente de la forma que los caballos entienden mejor que las palabras. El tiempo se estiró como melaza en calor de verano, medido no en minutos, sino en latidos y en el sutil cambio de músculo bajo el pelaje de medianoche. Mi esposo solía hablarle así. Dijo Catherine suavemente desde detrás de Jack. Decía que los caballos podían oír la verdad en la voz de un hombre, incluso cuando el hombre mismo había olvidado cómo sonaba la verdad. Jack giró ligeramente la cabeza, pero mantuvo los ojos en Tempest. ¿Qué hacía su esposo? Antes de que la tisis se lo llevara, era domador de caballos, el mejor en 3 condados. Pero nunca quebró nada, si entiendes lo que quiero decir. Tenía una forma de mostrarles a los caballos lo que podían llegar a ser en lugar de forzarlos a hacer algo que no eran. Su voz llevaba el peso del recuerdo y la pérdida. Decía, los mejores caballos, los que valen la pena, eligen a sus jinetes tanto como los jinetes los eligen a ellos. Tempest se había acercado más, lo suficiente como para que Jack viera las cicatrices a lo largo de su cuello y hombros. Evidencia de encuentros previos con hombres que intentaron tomar por la fuerza lo que solo se podía ganar con comprensión. Había inteligencia en esos ojos oscuros y algo más, reconocimiento,
quizás, o posibilidad. Ha estado esperando, dijo Jack, no realmente hablando con Catherine, pero tampoco exactamente consigo mismo. 3 años, confirmó ella. 3 años de hombres pensando que podían dominarlo con látigos o sobornos o equipo elegante. 3 años de él enseñándoles la diferencia entre sumisión y asociación. Jake finalmente se movió, solo su mano, extendiendo la palma arriba hacia el travesaño de la cerca. Las orejas de Tempest se movieron adelante, y tras un momento que pareció eterno, el semental se acercó lo suficiente como para soplar aliento cálido sobre los dedos de Jack. No tocando del todo, pero lo bastante cerca como para establecer que la comunicación era posible. ¿Estás listo para esto?, preguntó Catherine. Jake la miró por encima del hombro, viendo algo en su expresión que no había estado antes, esperanza, quizás, o la clase de optimismo cauteloso que viene de ver morir demasiados sueños pero sin estar lista del todo para dejar de soñar. Señora, he estado listo para algo así toda mi vida. Solo que no sabía qué era hasta ahora. Entonces escaló la cerca, moviéndose lenta y deliberadamente, dando a Tempest toda oportunidad de objetar o retroceder. Pero el semental mantuvo su posición, observando con la intensidad de algo que había aprendido a leer las almas de los hombres a través de sus acciones más que de sus palabras. El corral se sentía diferente desde dentro, más grande, de alguna forma, pero también más íntimo. Eran solo Jack y Tempest ahora, con Catherine y los espectadores restantes desvaneciéndose en ruido de fondo como trueno lejano. El semental se movió con gracia líquida, circulando a Jack a una distancia que sugería interés sin compromiso. Evaluación sin veredicto. ¿Sabes lo que dicen de ti?, dijo Jack conversacionalmente, siguiendo el movimiento de Tempest con el suyo propio. Manteniéndose centrado pero no confrontacional. Dicen que eres inmontable, que tienes el diablo dentro, que eres demasiado orgulloso, demasiado salvaje y demasiado terco para cualquier hombre. Tempest resopló, un sonido que podría haber sido diversión o desdén o simple reconocimiento de la verdad. Pero yo no creo que sea eso en absoluto, continuó Jack, su voz firme y baja. Creo que solo estás cansado de hombres que quieren poseerte en lugar de conocerte. Cansado de ser tratado como un problema a resolver en lugar de un compañero a ganar. Las orejas de Tempest se irguieron y redujo el ritmo de su círculo. No se detuvo, aún no, pero lo estaba considerando. Mira, la cosa es que no estoy aquí para quebrarte ni domarte ni convertirte en algo que no eres. Jake dejó de moverse y dejó que Tempest continuara su círculo. Estoy aquí porque creo que tal vez ambos hemos estado cargando algo pesado demasiado tiempo. Y tal vez, solo tal vez, podamos ayudarnos mutuamente a dejarlo bajar. Tempest completó otro círculo, luego otro, cada uno acercándolo incrementalmente más a donde Jack estaba en el centro del corral. El sol de la tarde captó los reflejos en su pelaje negro, revelando profundidades de color que hablaban de linaje y cría y algo indefinible que separaba lo extraordinario de lo simplemente bueno. Mi esposo dijo algo una vez, llamó Catherine desde la cerca, su voz clara en el aire quieto. Dijo, los mejores caballos no necesitan ser quebrados porque nunca fueron realmente salvajes para empezar. Solo estaban esperando a alguien que pudiera hablar su idioma. Jack asintió sin apartar los ojos de Tempest. El semental había dejado de circular y estaba a unos 15 pies, cabeza alta, orejas adelante, cada línea de su cuerpo hablando de atención y posibilidad. Este era el momento, comprendió Jack. El momento en que todo se decidiría no por fuerza o astucia o determinación, sino por algo mucho más elusivo e infinitamente más valioso. Confianza. ¿Quieres saber la verdad?, dijo Jack, su voz apenas un susurro, pero de alguna forma llegando a cada rincón del corral. Tengo miedo. No de ti, sino de lo que pasa si esto no funciona. Porque he estado vacío tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía querer algo real. Y tú eres tan real como cualquier cosa. Tempest dio un paso adelante. Luego otro. Su movimiento era deliberado. Considerado, la decisión de algo que había pesado toda la evidencia y llegado a un veredicto que lo sorprendió incluso a él. Ese es el camino, respiró Jack. Así se hace.
sin prisa, sin presión, solo dos almas viendo si pueden encontrar terreno común en un mundo que ha olvidado cómo ser gentil. El semental se acercó hasta estar lo bastante cerca para tocarlo, lo bastante cerca como para que Jack viera su propio reflejo en esos ojos oscuros. Por un largo momento, simplemente se quedaron allí, hombre y caballo, midiéndose mutuamente de formas que no tenían nada que ver con fuerza o habilidad o reputación. Luego, moviéndose con la lenta certeza del amanecer, Jack extendió la mano y puso la palma contra el cuello de Tempest. El semental no se inmutó, no retrocedió, no se encabritó ni golpeó ni demostró ninguna de las violentas rechazos que se habían convertido en su respuesta característica al contacto humano. En cambio, se inclinó ligeramente hacia el toque, lo justo para decir que quizás después de todo este tiempo, después de todos los intentos fallidos, después de todo el dolor y la decepción y la confianza rota, tal vez era hora de intentarlo de nuevo. Tal vez era hora de recordar cómo se veía la asociación. La multitud en la cerca había quedado completamente en silencio. Incluso Catherine Sterling parecía contener la respiración mientras Jack, lenta y cuidadosamente, comenzaba a pasar la mano por el cuello y el hombro de Tempest, mapeando los contornos de músculo y hueso, aprendiendo el idioma de esta magnífica criatura que había esperado tanto por alguien que pudiera hablarlo con fluidez. «Que me condenen», susurró alguien desde la cerca. Pero Jack apenas lo oyó. Su mundo se había reducido a este momento, este caballo, esta posibilidad que colgaba entre ellos como niebla matutina, frágil y hermosa y llena de promesa. «¿Estás listo?», preguntó Jack, aunque la pregunta era más para sí mismo que para Tempest. La respuesta del semental no vino en palabras, sino en el sutil cambio de peso. En la forma en que sus músculos se relajaron lo justo para sugerir aceptación sin rendición. Jack se movió al lado izquierdo de Tempest, su mano nunca perdiendo contacto con el pelaje del caballo. Cada movimiento era deliberado, anunciado con anticipación, dando al semental toda oportunidad de objetar o retirar el consentimiento. Pero Tempest se mantuvo firme, su respiración profunda y regular, su atención enfocada en este extraño hombre que hablaba en susurros en lugar de gritos, que pedía en lugar de exigir. El proceso de montar tomó casi 10 minutos. No porque Jack tuviera miedo, sino porque entendía que esto no era sobre subir a un caballo. Era sobre unirse a algo, convertirse en parte de una asociación que tenía que construirse un latido a la vez. Tomó las riendas improvisadas, nada más que un cabestro de cuerda, y puso su pie izquierdo en el estribo que había trenzado de una tira de cuero. Las orejas de Tempest se movieron atrás, luego adelante de nuevo. Escuchando, considerando. El semental podría haber explotado en movimiento en cualquier momento, podría haber enviado a Jack volando antes de siquiera asentarse en la silla. En cambio, esperó con la paciencia de algo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando. Cuando el peso de Jack se asentó sobre el lomo de Tempest, el mundo pareció contener la respiración. El semental se quedó inmóvil por un latido. 2. 3. Luego, con un movimiento tan suave que se sintió como flotar, Tempest dio un solo paso adelante. «Madre Santa de Dios», respiró alguien desde la cerca. Pero su voz parecía venir de otro mundo completamente. El universo de Jack se había contraído al espacio entre las orejas de Tempest, al ritmo de pezuñas contra tierra compacta, a la sensación de poder controlado moviéndose bajo el como relámpago capturado aprendiendo a bailar. Caminaron primero, solo un circuito lento del corral, tanto caballo como jinete encontrando su equilibrio juntos. El andar de Tempest era diferente a cualquier cosa que Jack hubiera experimentado. No era el rebote brusco de un caballo verde ni la precisión mecánica de una montura bien entrenada. Esto era algo orgánico, fluido, como ser llevado por el viento mismo. «¿Cuánto tiempo lleva?», llamó Catherine desde la cerca, su voz tensa con algo que podría ser asombro o miedo o ambos. Jack miró hacia el sol, tratando de medir el paso del tiempo, pero se dio cuenta de que no importaba. Minutos u horas, estaba perdido en este momento. En la sensación de asociación con algo salvaje y magnífico, y completamente sin pretensiones. Tempest se movió bajo el con creciente confianza, su conexión profundizándose con cada paso. Luego el semental tomó su decisión.
Sin advertencia, sin ninguno de los preliminares teatrales que suelen anunciar la intención de un caballo de probar a su jinete, Tempest pasó al trote. No el trote sacudidor de huesos que producen la mayoría de los caballos, sino algo más suave, más intencionado. Jake sintió el cambio de ritmo, el paso de meditación caminando a algo que se acercaba al vuelo. Y en lugar de luchar contra ello, lo acompañó. Ese es, susurró, su voz perdida en el viento que estaban creando. Muéstrame lo que puedes hacer. La respuesta de Tempest fue inmediata y deslumbrante. Pasó al galope con la sensación de montar una nube de tormenta, cada tranco cubriendo terreno con la eficiencia de algo nacido para correr. La cerca del corral pasó borrosa en destellos de madera y alambre, y Jack captó vistazos de rostros pegados a los travesaños, bocas abiertas de asombro. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era la conversación que ocurría entre su cuerpo y el de Tempest. La comunicación sin palabras que fluía entre ellos como electricidad por cable de cobre. Cuando Jack cambió ligeramente su peso a la izquierda, Tempest viró en la curva con la precisión de un halcón cabalgando térmicas. Cuando Jack aflojó su agarre en las riendas, el semental respondió extendiendo su tranco, alcanzando distancia y velocidad con la alegría de algo finalmente permitido ser lo que estaba destinado a ser. Ya no eran jinete y caballo. Eran algo nuevo, algo que nunca había existido antes de este momento y que quizás nunca existiera de nuevo. Eran asociación hecha manifiesta, confianza dada forma, la respuesta a una pregunta que ninguno había sabido cómo formular hasta que se encontraron. Los minutos se estiraron y fluyeron como miel al sol. Jake perdió la noción de todo excepto del ritmo bajo él. De la sensación de la respiración de Tempest sincronizada con la suya. De la forma en que las orejas del semental permanecían erguidas en una expresión de pura alegría sin complicaciones. Esto no era sobre dominio o sumisión, quebrar o ser quebrado. Era sobre dos almas reconociendo algo familiar en el otro y eligiendo avanzar juntas. 10 minutos, la voz de Catherine cortó el sonido de pezuñas y viento, pero bien podría haber hablado desde otro planeta. Jake oyó sus palabras sin comprender su significado, demasiado perdido en la conversación que tenía con Tempest como para recordar que esto había comenzado como un desafío con reglas y límites de tiempo y premios monetarios. Pero Tempest recordaba. El semental comenzó a reducir la velocidad, no por agotamiento o renuencia, sino con el control deliberado de algo que entendía la diferencia entre libertad y caos. Los llevó del galope al trote al paso con la misma gracia fluida que había marcado toda su monta, finalmente deteniéndose en el centro del corral donde habían comenzado. El silencio que siguió fue profundo. Jake podía oír su propio latido, podía sentir la respiración de Tempest volviendo gradualmente a la normalidad bajo él, podía sentir el peso de una docena de pares de ojos observándolo desde la cerca. Pero nada de eso parecía real. Lo real era el calor del caballo entre sus piernas. La confianza que había sido ofrecida y aceptada, el conocimiento de que algo fundamental había cambiado en ambos. Que me condenen, susurró finalmente alguien de la multitud, y las palabras parecieron romper el hechizo que había mantenido el momento suspendido fuera del tiempo. Jake desmontó lentamente, sus piernas inestables, no por miedo, sino por los efectos secundarios de experimentar algo trascendente. Tempest giró la cabeza para observar el descenso de Jake, y por un momento sus ojos se encontraron en una mirada que contenía volúmenes de comprensión no dicha. 15 minutos, dijo Catherine, su voz clara a través del corral. Lo montaste 15 minutos. Jake la miró confundido, aún demasiado aturdido por lo ocurrido como para procesar del todo sus palabras. El desafío era 10 minutos, señora. Creí que el desafío era 10 minutos sin ser tirado. Ella lo interrumpió, entrando por la puerta al corral. No fuiste tirado. Podrías haberlo montado toda la tarde si hubieras querido. Se acercó a Tempest con la familiaridad fácil de larga amistad, pasando la mano por su cuello en un gesto que era parte felicitación, parte alivio, parte algo más profundo que Jack no podía identificar del todo. El semental relinchó suavemente a su toque, un sonido de contento que Jack nunca le había oído hacer antes. Él recuerda.
dijo Catherine suavemente, su mano aún acariciando el cuello de Tempest. Recuerda cómo se siente llevar a alguien que entiende. Jake observó la interacción entre mujer y caballo, viendo en ella ecos de la asociación que acababa de experimentar. Había historia aquí, capas de significado que iban más profundas que cualquier transacción simple o desafío. Catherine Sterling no solo estaba ofreciendo $50 a quien pudiera montar su caballo. Estaba buscando algo específico, algo que se había perdido y que quizás nunca se encontraría de nuevo. Su esposo, dijo Jack en voz baja. ¿Montaba así? La sonrisa de Catherine fue suave y triste y hermosa a la vez. Montaba exactamente así, como si hubiera nacido para ello, como si Tempest hubiera nacido para llevarlo. Lo miró con ojos que contenían profundidades que él solo comenzaba a entender. No he visto nada parecido desde el día que murió. La multitud en la cerca comenzaba a dispersarse ahora, el espectáculo terminado, lo imposible hecho rutina por el simple hecho de su realización. Pero Jack apenas notó su partida. Su atención estaba fija en Catherine. En la forma en que lo miraba con algo que podría ser reconocimiento o gratitud, o los primeros atisbos de algo que ninguno estaba listo para nombrar. El dinero, dijo ella, metiendo la mano en el bolsillo de su vestido. $50, como prometí. Jake miró las monedas de oro en su palma, luego volvió a su rostro. El dinero de repente parecía irrelevante, un detalle de un mundo diferente donde esas cosas importaban. Quédeselo, dijo. Esto no era por el dinero. Las cejas de Catherine se alzaron en sorpresa. ¿Entonces por qué fue? Jake miró a Tempest, que estaba entre ellos como un puente conectando dos almas que habían estado caminando por senderos paralelos sin saberlo. Creo que fue por encontrar algo que no sabía que estaba buscando. ¿Y qué fue eso? Él encontró sus ojos, viendo en ellos el mismo reconocimiento que sentía removerse en su propio pecho. Un hogar, tal vez. O al menos la posibilidad de uno. Catherine Sterling había estado sola 3 años. 3 años manejando un rancho ella sola, tomando decisiones que afectaban no solo su futuro, sino el de cada animal a su cuidado. 3 años de vecinos bien intencionados ofreciendo consejos que no necesitaba, y pretendientes ofreciendo protección que no quería. 3 años probándose a sí misma y a todos los demás que podía sobrevivir sin la ayuda de un hombre. Pero sobrevivir no era lo mismo que vivir. Y ver a Jack Morrison montar el caballo de su esposo le había recordado la diferencia. ¿Tienes algún lugar al que debas ir?, preguntó, la pregunta casual, pero cargada de posibilidad. Jake miró alrededor del rancho, observando los edificios bien mantenidos, los pastos cuidadosamente atendidos, el sentido de orden y propósito que hablaba de alguien que entendía lo que significaba construir algo duradero. Luego miró de nuevo a Catherine, viendo en su rostro la misma fuerza callada que había sentido en Tempest, la misma paciente resistencia que viene de soportar tormentas sin romperse. No, señora, dijo finalmente. No puedo decir que lo tenga. El Double Bar te echará de menos. Jake pensó en su cabaña de línea, en la soledad que había sido refugio y prisión por más tiempo del que quería recordar. En el ganado que necesitaba cuidado y las cercas que necesitaban reparación y el ciclo interminable de trabajo que llenaba días sin llenar el vacío dentro de ellos. Encontrarán a alguien más, dijo. Siempre lo hacen. Caterina sintió como si su respuesta fuera exactamente la que esperaba. Podría usar ayuda aquí. Manejar una propiedad de este tamaño sola es más de lo que una persona debería cargar. Hizo una pausa, estudiando su rostro como si intentara leer sus pensamientos escritos allí. Por supuesto, hay una condición. ¿Cuál es? Tempest viene con el trabajo. Necesita a alguien que lo entienda, alguien que pueda trabajar con él en lugar de contra él. ¿Crees que podrías estar interesado en esa clase de asociación? Jake miró al semental, que se había acercado durante su conversación y ahora estaba con la cabeza baja, aliento cálido contra el hombro de Jack. La presencia del caballo se sentía como un ancla, algo sólido y real en un mundo que había estado cambiando bajo sus pies por más tiempo del que quería recordar. Sí, señora,
dijo, su voz firme con la clase de certeza que no había sentido en años. Creo que podría estar muy interesado en eso. La sonrisa de Catherine fue como el amanecer después de una larga noche, cálida y brillante y llena de promesa. Entonces bienvenido al rancho Sterling, Jake Morrison. Tengo el presentimiento de que esto va a ser el comienzo de algo bueno. Como en acuerdo, Tempest levantó la cabeza y relinchó una vez, un sonido que resonó por el valle como una declaración de nuevos comienzos. El sol se estaba poniendo ahora, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí que coincidían con la esperanza que se removía en el pecho de Jake. Había venido buscando un desafío y encontrado algo infinitamente más valioso. Había encontrado un lugar donde sus habilidades eran necesarias, su presencia bienvenida, su futuro de repente brillante con posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Pero lo más importante, había encontrado lo que todo vaquero de verdad pasaba su vida buscando, lo supiera o no. Había encontrado un hogar. Las estaciones giraron como páginas en un libro muy leído, cada una marcando cambios que iban más profundos que el clima o las rutinas de trabajo. Para cuando la primavera regresó al valle de Dry Creek, Jake Morrison se había convertido en parte del rancho Sterling tanto como los álamos junto al arroyo o la niebla matutina que se aferraba a los pastos como una bendición gentil. Se había mudado a la cabaña junto al pasto norte, una estructura sólida que había estado vacía demasiado tiempo pero que lo acogió como si lo hubiera estado esperando. Las ventanas daban al este hacia el amanecer, y desde su porche podía ver a Tempest pastando en el prado lejano, el pelaje negro del semental brillando como obsidiana pulida en la luz temprana. El trabajo le sentaba bien de formas que no había esperado. No solo el ritmo familiar de la vida en el rancho, reparar, construir y cuidar que llenaba sus días de propósito, sino la asociación que había crecido entre él y el caballo que lo había cambiado todo. Tempest se había convertido en más que una montura, más que un animal de trabajo. Se había convertido en traductor de las intenciones de Jake, llevándolo por la pradera con la comprensión que viene de experiencia compartida y respeto mutuo. Catherine había observado desarrollarse esta asociación con la satisfacción callada de alguien que había plantado semillas en buena tierra y las había visto florecer más allá de sus esperanzas más salvajes. También había observado cambiar al propio Jake, visto cómo el vacío abandonaba sus ojos, presenciado el gradual regreso de algo que podría haber sido alegría si no hubiera estado enterrado tan profundo por tanto tiempo. Pero eran los momentos entre el trabajo los que hablaban más alto de lo que crecía entre ellos. Las tazas de café compartidas en su porche cuando las tareas del atardecer estaban hechas. Las conversaciones que comenzaban sobre ganado y clima y terminaban tocando sueños y pérdidas y la cuidadosa esperanza de que quizás, solo quizás, el futuro pudiera ser diferente del pasado. «Sabes», dijo Catherine una tarde mientras veían al sol pintar el cielo occidental en tonos de cobre y oro, «nunca te agradecí como corresponde». Jake la miró por encima del borde de su taza de café, perplejo. ¿Por qué? Por demostrar que tenía razón. Ella sonrió, la expresión suave y genuina. Durante 3 años insistí en que Tempest no era inmontable, solo incomprendido, que estaba esperando al hombre adecuado, alguien que pudiera ver más allá de su reputación hasta lo que realmente era. La mayoría de la gente pensaba que me estaba engañando a mí misma, aferrándome a algo que no se podía aferrar. Y ahora ven lo que siempre supe que era posible. Hizo una pausa, su mirada derivando hacia el pasto donde Tempest se recortaba contra el cielo del atardecer. A veces las cosas que más valen la pena en la vida son las que hay que esperar. Había algo en su voz, un peso detrás de las palabras que sugería que no hablaba solo de caballos. Jake sintió que su corazón daba un vuelco, reconociendo el momento por lo que era, la cuidadosa apertura de una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Catherine, dijo en voz baja, dejando su taza y girándose para enfrentarla por completo, necesito que sepas algo. Ella encontró sus ojos, firme y paciente, dándole espacio para encontrar las palabras que había estado cargando dentro como una carga demasiado pesada para llevar solo. Vine aquí pensando que era solo un hombre buscando probarse en un caballo difícil. Pero lo que encontré. Hizo una pausa, buscando palabras adecuadas a la enormidad de lo que sentía.
Lo que encontré fue un lugar donde podía recordar quién era antes de la guerra, antes de toda la huida y el esconderse y tratar de dejar atrás a los fantasmas que me siguieron a casa. Catherine extendió la mano a través del espacio entre sus sillas y tomó la de él en la suya, su toque cálido y firme y completamente sin vacilación. Te encontraste a ti mismo, dijo simplemente. Igual que Tempest se encontró cuando le mostraste cómo podía verse la asociación en lugar del dominio. Encontré más que eso. La voz de Jack era áspera con la emoción que había mantenido encerrada por años. Te encontré a ti. El beso que siguió fue inevitable como el amanecer, gentil como lluvia de primavera, y lleno de la promesa de que algunas cosas perdidas podían encontrarse de nuevo, que algunos lugares rotos podían sanar más fuertes que nunca. Cuando finalmente se separaron, las estrellas habían comenzado a aparecer en lo alto. Y en algún lugar a la distancia, Tempest llamó una vez, un sonido que pareció bendecir lo que comenzaba entre ellos. Cásate conmigo, dijo Jack, las palabras saliendo de algún lugar más profundo que el pensamiento o la planificación. Sé que es repentino. Sé que no tengo mucho que ofrecer salvo el salario de un vaquero y un corazón que finalmente recordó cómo esperar. Pero Catherine lo silenció con otro beso. Este feroz y alegre y lleno de la certeza que viene de reconocer algo que habías estado esperando sin saber su nombre. Sí, susurró contra sus labios. Sí, Jake Morrison. Sí a todo. La boda tuvo lugar 6 meses después, una mañana de octubre cuando los álamos se habían vuelto dorados y el aire llevaba la promesa crujiente del invierno. Fue una ceremonia sencilla en el salón de la casa del rancho, con un puñado de vecinos como testigos y un predicador que había viajado desde el pueblo especialmente para la ocasión. Catherine llevó el vestido de su madre, cuidadosamente preservado y alterado para ajustarse. La seda marfil complementada por un collar de perlas que había sido de su abuela. Jack había comprado una camisa nueva para la ocasión, planchado sus mejores pantalones y lustrado sus botas hasta que reflejaban la luz matutina que entraba por las ventanas. Pero fue Tempest quien proporcionó el momento más memorable de la ceremonia. Mientras Jack y Catherine intercambiaban sus votos en el porche delantero, el semental se acercó a la cerca y se quedó observando, su magnífica cabeza alta, su presencia de alguna forma santificando lo que ocurría. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Tempest se encabritó una vez sobre sus patas traseras, una celebración alegre que hizo reír a todos y llorar a Catherine lágrimas felices contra el hombro de su nuevo esposo. Los años que siguieron no estuvieron marcados por eventos dramáticos, sino por la silenciosa acumulación de contento. Jack demostró ser no solo un vaquero hábil, sino un líder natural, tomando gradualmente más y más de las operaciones diarias a medida que crecía la confianza de Catherine en su juicio. Juntos expandieron el rancho Sterling, añadiendo nuevos pastos y programas de cría, construyendo una reputación por caballos de calidad que se extendió mucho más allá del valle de Dry Creek. Tempest se convirtió en el semental fundador de su programa de cría. Sus descendientes heredaron no solo su velocidad y fuerza, sino su inteligencia y su capacidad para formar lazos profundos con los humanos adecuados. Jack entrenó a cada uno personalmente, usando la misma paciencia y comprensión que había ganado la confianza de Tempest, creando una línea de caballos conocida en todo el territorio por su respuesta y su corazón. Pero quizás el mayor testimonio de lo que habían construido juntos llegó 5 años después de su boda, cuando un joven vaquero entró en el patio llevando un caballo cojo y cargando el peso de una desesperación visible en sus hombros. Me llamo Tom Bradley, dijo el joven, sombrero en mano y esperanza parpadeando en sus ojos. Escuché que aquí podrían tener trabajo para alguien que es mejor con caballos que con personas. Jack y Catherine intercambiaron una mirada que llevaba 5 años de comprensión compartida, recordando a otro vaquero perdido que había llegado a sus vidas cargando sus propios fantasmas y buscando algo que no podía nombrar. Bueno, Tom Bradley, dijo Catherine con una sonrisa que contenía todo el calor de la sabiduría ganada con esfuerzo. Creo que podríamos tener exactamente lo que estás buscando. Y mientras el sol se ponía sobre el valle de Dry Creek aquella tarde, pintando el cielo en los familiares tonos de oro y carmesí, Jack Morrison estaba en su porche con su esposa a su lado, y vio comenzar una nueva historia.
En algún lugar del pasto, Tempest levantó la cabeza y llamó una vez, un sonido que parecía decir que algunos desafíos no estaban hechos para quebrar a un hombre, sino para rehacerlo, y que a veces las cosas más hermosas de la vida llegaban a aquellos lo bastante valientes como para probarse dignos de ellas. En el salvaje oeste decían que solo los fuertes sobrevivían. Pero Jake Morrison había aprendido una verdad diferente, una escrita en el lenguaje de la confianza y la asociación y el amor que perdura. A veces no se trataba de ser el más fuerte o el más rápido o el más intrépido. A veces simplemente se trataba de ser real.